¿Qué tal? Espero que se oiga bien. Aquí estoy haciendo un live en TikTok y de paso me estoy grabando en OBS para luego lanzar al, a la plataforma YouTube pues el vídeo que esté haciendo ahora. Voy a bajar esto para que baje bien el micro y se oiga bien mi voz. Continuando con la serie de vídeos que voy a hacer hasta el día 25 de noviembre, donde se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Que está instaurada en bastantes países, en más de 100 países del planeta, a través de la ONU. Y ese día se conmemora el asesinato de 3 mujeres y un hombre, 3 hermanas, las hermanas Mirabal de la República Dominicana y el chofer. Fueron quitados del medio estas 3 mujeres y este hombre por orden del dictador Trujillo, que en ese momento era el que mandaba en la República Dominicana. Hola Carmen, ¿quieres subir? Si quieres subir, mándale. Conmemoramos este día porque es tan necesario que demos voz a todo este tipo de tropelías que se han realizado a lo largo de los milenios, que es necesario recordar porque están estos días instaurados y el por qué es ese día en concreto. Y el 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. Simplemente venían de la cárcel de ver a sus maridos, porque sus maridos también estaban encarcelados, presos políticos se les podría llamar, y ahí tenías al huevos colgando del Rafael Leónidas Trujillo, que dijo: ay no, estas me molestan, me voy. Y se fue, dio la orden. Y bueno, eran mujeres abogadas. Eso a un huevos colgando como Rafael Leónidas Trujillo le molestaba mucho. Sí. Como a cualquier dictadorzuelo que se precie que le cuelguen los huevillos. Simplemente no pueden ver a una mujer que sabe hilar las frases mucho mejor que él. ¡Ay! Se les perturba su masculinidad. Bueno, esto sucedió en 1960 y en 1961 pues la propia CIA, que había impulsado al dictador Rafael Leónidas Trujillo en la República en la República Dominicana, pues esa misma CIA le dijo anchos y le dio pasaporte.
Así son las cosas entre los dictadores, ¿no? Eso ya nos lo dijo el Imperio Romano, ¿no? En los días de la ira. Pues así seguimos con los días de la ira. Si un dictadorzuelo puesto por un presunto imperio no da los resultados, pues fuera y ponemos otro, que para eso. Y todavía se habla de eso, de la CIA contra Trujillo, por ejemplo. Y le tuvieron que dar 6 tiros, colega, 6, para quitárselo de en medio. Ahora, claro, dicen que no, la CIA no. Ellos nunca jamás, ellos son los, ¿cómo se llaman? Los santos, ¿no? Todos los santos. No la liaron parda en los 60, 70 y 80 de México para abajo, no la liaron parda. En España ya la habían liado parda en 1953 con el Pacto de Madrid. Y ahora nos tenemos que comer 3 bases militares yanquis, con todo lo que eso supone de invasión de espacio aéreo, de si necesitan utilizar algún aeropuerto español, lo van a utilizar. Y recuerdo que solo en Canarias hay más de 8 aeropuertos. Bueno, pues este tipo de cositas me hacen pensar y sobre todo me hace invocar a las hermanas Mirabal. Voy a poner las hermanas Mirabal aquí para que se vea quiénes eran estas mujeres. Estas mujeres que dieron la vida. Y a partir de ahí se llama la era de las mariposas. Las hermanas de Mirabal. Patria, Teresa y Minerva. Mujeres que invoco constantemente porque es mucho lo que hay que limpiar, mucha suciedad la que nos han dejado. Y todo lo que se conoce hoy sobre estos temas de la violencia contra la mujer, no es que la creara Trujillo o cualquier papanatas de esos, no. El tema es, esto viene de lejos, esto viene de muy lejos, tenemos siglos de chorradas de estas. Siglos. Y empezando por la industria de las mentiras por antonomasia, que es que tenemos una serie de cuestiones en asuntos religiosos que van más allá de las creencias irracionales. Y el arte nos lo ha dejado claro por todas formas. El arte nos lo ha dicho de todas las maneras. Escribiendo, pintando, haciendo esculturas, creando monumentos. Y nada, seguimos ahí. El proceder conductual de los ritos y rituales que algunos atribuyen como sagrados a veces no dejan espacio a un desarrollo colectivo e individual del ciclo vital, tanto del humano como de la sociedad en el que se ve inmerso. Llamar misterios a una serie de creencias irracionales que los devotos tienen que creer sí o sí para que, según los delirios de algunos mandamases, se les conceda una cosa que han llamado la gracia de Dios. Y por supuesto dejan muy claro que quien no tenga esa gracia de Dios es como el que tiene carencias cognitivas, básicamente. Pues esto forma parte del negocio empresarial de las religiones.
esa fe salvífica a una presunta gracia de un ente al que llaman Espíritu Santo, que dicen que tiene el poder de santificar. Por cierto, gente que entiende por santificar una supuesta lavandería de pecados y que a la vez comunica una presunta justicia de un ser imaginario que llaman Dios como título y que por una fe en otro ser imaginario en el que llaman Jesucristo hay que hacer cosas. Bueno, pues los dogmas religiosos son estas proposiciones que se toman como ciertas, verdaderas y firmes, pues algo así como principios innegables, y no son más que una parafernalia completamente vacía, eso sí, que les llaman misterios. Bueno, cada religión tiene sus propios dogmas y misterios. Eso... Yo por donde he nacido, mi entorno geopolítico económico pues se mueve en un paraguas que está la religión católica, y con esa religión católica pues tenemos que vivir. Pertenezcas o no a esa religión, tienes que vivir con esa religión sí o sí. Me voy a levantar porque voy a por un vaso de agua. No me preparé el vaso de agua, pero ya lo tengo aquí. Cafecito y vaso de agua. Copa de agua. Pues nada. Como estaba diciendo, yo me muevo en el ambiente de la cultura impuesta por la industria de la religión cristiana, católica, apostólica y romana. Entonces me tengo que comer, sí o sí, pues este tipo de misterios y sus aspectos culturales, sociales, sean ritos, rituales, llámese procesión, llámese como se llame, fiestas patronales, pero todas enfocadas a un santo, a una santa, a una virgen, a un virgen. Bueno, y toda esta parafernalia ritualística en los dogmas de la industria de la religión cristiana, católica, apostólica, romana y sus derivados protestantes, anglicanos y todo eso que si va sumando, llegan a 2.500 millones de personas en el planeta. Bueno, pues estos misterios vienen así como la encarnación, la expiación de los pecados y el dogma de la Trinidad. El rollo de ese de Dios es trino y uno. Bueno, hay más como los dogmas marianos de la virginidad de esta Madre de Dios, que nació virgen y sin pecado concebida. Estos dogmas marianos son 4 y bueno, ahí van. Todo esto se apoya en un libro al que llaman la Biblia, y que este libro, a efectos de los adeptos, acólitos, practicantes, pues consideran que son las revelaciones divinas. Ya, ahí lo dejan. Hola, ¿quién eres? ¿Quieres subir? Si quieres subir, vale, pues si no quieres, nada. Yo sigo. Y para convencernos de que todo esto que pone en el libro ese llamado Biblia es revelación divina, empiezan con la
circularidad de argumentos de llamarlas verdades divinas. Y como verdades divinas, tú te lo tienes que creer. Sí, sí, sí. Ay de ti como no te lo creas. Porque si tú no te lo crees, vas a tener unas consecuencias que tú no vas a saber de dónde te van a venir, pero los acólitos practicantes y... Sí, 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 sí. Y van a decir, ¿ves esto que te ha pasado? Es una maldición divina porque lo dijo Isaías 14, 13, 24. Y se quedan tan tranquilos. Y tú dices, mira guapo, Isaías habrá dicho lo que habrá dicho, pero aquí se ha cometido un delito y tú lo quieres tapar. Así que te metes a Isaías donde te quepa y nos vamos al juzgado a poner la denuncia del delito que se acaba de cometer. En nombre de tu Dios. Y así vamos. Empezamos por la chorrada que se inventó la propia iglesia, este señor al que llaman Pablo de Tarso. Pero es que resulta que ahora la iglesia tiene el título de ser la esposa de ese otro señor que llaman Cristo. Porque lo había dicho Pablo de Tarso en Efesios 5, 22, 33 y dijo algo así como, esposos, amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Ala, te lo comes con papas, si quieres, si no, pues te vas a vivir al monte y calladito la boca, que aquí en la sociedad, como tú remugues de la carta a los Efesios, te pueden pasar consecuencias sociales importantes. Así sí, y se llaman a sí mismos verdadera iglesia. Verdadera iglesia, dice. Porque tienen el sufrido amor de ese ser al que llaman Cristo. Y dicen que ese Cristo ama a la iglesia sin condiciones. ¿Quién lo dice esto? Pues el Papa, ¿quién lo va a decir? ¿Quién suelta estos delirios con infabilidad papal? Pues el Papa. Que la industria de la iglesia cristiana, como novia de ese presunto Jesús o Cristo, pues tiene unas condiciones. A todo esto, la condición de salvar tu alma, puedes extrapolarla a decir salvar a la iglesia, ¿no? Salvar al soldado Ryan de la iglesia. No sé, si alguien quiere subir, que suba. Yo, si quiere subir, pues que suba, que lo diga. Quiero subir. Ya está. Si no, yo sigo. A todo esto, que esta figura del novio viniendo al rescate de la novia es algo que la industria del cine también ha valorado mucho, ¿eh? Eso forma parte del ideario de los cuentos, leyendas populares, porque Jesús vino a salvar a la iglesia, el novio Jesús. Lo dice el catecismo y todo, ¿eh? Oye, que no... lo dice en la segunda parte de lo que llaman la celebración del misterio cristiano, en la segunda sección que llaman los 7 sacramentos de la iglesia, en el capítulo primero llamado los sacramentos al servicio de la comunidad, en el artículo 7 dedicado al sacramento del matrimonio, en el apartado del matrimonio bajo la pedagogía de la antigua ley de gentuza como Evagrio, Clemente, Orígenes y todos esos pajilleros. Y el apartado 1609 dice así:
En eso que llamamos su misericordia dicen que Dios no abandonó al hombre pecador. Las penas que son consecuencia del pecado, los dolores del parto, Génesis 3:16, el trabajo con el sudor de tu frente, Génesis 3:19, constituyen también remedios que limitan los daños del pecado. Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo, el egoísmo, la búsqueda del placer y el abrirse al otro, a la ayuda mutua y al don de sí. Esto es lo que dicen estos criminales. Lo que yo no veo es que la Iglesia tenga partos, por ejemplo. ¿Qué cosas? Parece ser que ningún papa ha parido. Pero sí que me dice a mí que yo tengo que parir con dolor. No veo que la Iglesia trabaje con el sudor de su frente. Es más, venden una charlatanería que es el fondo de su industria. Es decir, el producto de su industria lo llaman la palabra. Y ahí están esos papas, esos curas, esos obispos, esos cardenales, esos asistentes vendiendo palabras. Vendiendo miseria cognitiva como si fueran a venir a rescatarlos un tal Jesús que encima no se sabe si existió. Pero eso no les importa, eso es lo de menos, porque de esta forma tienen a los adeptos enganchados a unas jerarquías que llaman religiones. Eso sí, han envuelto esa figura de iglesia esposa como un sacramento, algo sagrado. Y para dotarla de tradición, venden eso que ya estaba en el libro de los profetas, un sublibro dentro del libro llamado Biblia. Y dice así que tienen raíces en el Antiguo Testamento, pero que se hizo visible en la carta a los Efesios. Y así unen el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para sus chorradas. Para vender mejor la charlatanería, dicen que la Iglesia es el signo de la unión de los hombres con Dios. Es un signo eficaz porque mantiene la existencia y la vida de la Iglesia. Exacto, la vida de la Iglesia. Parásitos chupando socialmente desde hace 2000 años, basado en escrituras de pajilleros en los desiertos de Etiopía y Arabia. Pajilleros, el origen es el Clemente, el Evagrio y toda esa peña. Pajilleros, no tenían ni puñetera idea de lo que es la autorregulación humana. Tuvo que venir la psicología en el siglo XX, finales del XX, principios del XXI, a explicar qué significa eso de la autorregulación humana, porque, no, es que la mujer es la fuente de los pecados, porque yo cuando veo una mujer, mi aparato reproductor masculino o de macho de la especie Homo sapiens, le pasan cosas. Por eso la mujer tiene que estar maldita. ¿Y qué pasa? Pues que cuestiones como la autorregulación fisiológica es una capacidad de un sistema biológico para mantener la homeostasis o el equilibrio interno a pesar de las perturbaciones externas. La regulación fisiológica asegura un equilibrio entre la producción de células sanguíneas por la médula ósea, por ejemplo, entre otras cientos de cosas que hace nuestro organismo fisiológicamente para mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio interno, sea en frío, sea en calor, sea en dolor,
sea en hambre, sea en tristeza, cualquier cosa. El equilibrio, el, el cuerpo humano en este caso siempre busca el equilibrio. Pero es que contemplamos que es una regulación fisiológica, pues cuando los niños, los bebitos, tienen que ir regulando los procesos de su cuerpo. Llega una edad en que los niñitos, las niñitas, pues ya saben hacer pipí, hacer caca, por ellos solos. A lo mejor te dicen, tengo pipí, tienes que acompañarlos al baño, pero ellos ya te lo dicen. Han aprendido, se han autorregulado. Eso lo hace el humano constantemente. Yendo más allá de la fisiología, pues se puede considerar que hablamos de regulación cuando nos referimos a ese ajuste continuo, dinámico y adaptativo de los estados internos y de los comportamientos. Por supuesto que esta autorregulación está influenciada tanto por nuestra fisiología como por los eventos del contexto en los que nos encontremos. Más allá, tenemos que podemos distinguir dos formas de regulación, la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca viene a ser que la persona es regulada por otras personas por algún motivo, y la intrínseca se refiere a la capacidad de regular y gestionar internamente emociones, comportamientos y pensamientos. Es una especie de regulación cognitiva. O sea, sabemos que exteriormente está pasando algo, interiormente hay que afrontar esa situación de una manera que requiere recursos cognitivos y hay que ponerlos en marcha. Bueno, pues esto es lo que nos dice la psicología sobre los procesos regulativos de la fisiología humana. Y esto es solamente un botón de muestra, no está en profundidad, es solamente unas pinceladas. Pero no me digas tú que si todos hemos pasado, todos, casi todos, hemos pasado por el proceso de aprender a regular nuestros esfínteres y llega, pon una edad, pon que tienes 5 años y quitando personitas que estén enfermitas, con 5 años tú ya vas y pides pipí, pides caca, sí, te acompañan o puedes tú solito. Porque un señor de entre 20 y 30 años considera que porque haya sufrido un cambio su aparato reproductor macho de la especie Homo sapiens tiene que tener un derecho porque se le ha llenado ese aparato reproductor de macho de la especie Homo sapiens, se le han llenado sus cuerpos cavernosos de sangre y en base a esa fisiología han inventado toda una parafernalia divina para concluir que si al macho se le llenan sus cuerpos cavernosos de sangre de su aparato reproductor de macho de la especie Homo sapiens, la culpa la tiene cualquier mujer que pase por ahí. Pues eso, estamos en lo mismo. Y con esa idea de Evagrio, Clemente, Orígenes y todos esos pajilleros iniciales, hoy en día, bueno, en el año 2017 salieron artículos que estaban diciendo que, a ver, señores, voy a poner el artículo aquí para verlo. Aquí está. Voy a traducirlo.
Aquí dice: revisión anual de la investigación sobre las relaciones entre autorregulación, autocontrol, funcionamiento ejecutivo, control esforzado, control cognitivo, impulsividad, asunción de riesgos e inhibición para la psicopatología del desarrollo. ¿Vale? Estupendo. Bueno, esta es una revisión de los artículos que hablaban de ese tema. ¿Por qué? Porque la fisiología va por un sitio y los cognitivos van por otro. Y la humanidad va por otro. Tanto que les gustan las trilogías, pues yo también tengo trilogías. El ser humano está compuesto cognitivamente por condicionantes clásicos, condicionantes vicarios y condicionantes operantes. Esa trilogía es mucho más sagrada que la tontería de Dios, Cristo, Espíritu Santo. El humano, el Homo sapiens, tiene 3 condicionantes por el hecho de ser Homo sapiens: el clásico, el operante y el vicario. Y todo eso con la historia de aprendizajes, con la personalidad, el carácter, el temperamento, las actitudes, las aptitudes, las ideologías, los valores morales, objetivos, deseos, necesidades. Todo eso conforma la persona, el ser humano, el sujeto de la especie Homo sapiens. No lo conforma una trilogía divina que no sirve más que para que unos pajilleros se hagan pajas y encima le nieguen cuestiones como la diversidad sexual a los humanos. Lo niegan sistemáticamente, niegan tanto que vivimos en un universo diverso, que el desarrollo vital humano es muy diverso, que las culturas sociales humanas son muy diversas y sobre todo que el desarrollo sexual humano es muy diverso y que la sexualidad humana va mucho más allá del simple acto reproductivo. Los humanos tenemos la mala costumbre de cometer sexo recreativo. Nos gusta pasárnoslo bien haciendo manitas. ¿Qué le vamos a hacer? Pues esto a la gente de la industria de las religiones no les gusta. Y para eso ya vienen pues tomasitismos varios para dejar claro que corresponden a la Asociación Sincronizada de Pajilleros Profesionales Religiosos Patriotas de pacotilla, cansinos. Muy cansinos. Ay, aquí ya me da igual que sean creyentes o ateos. Los ateos son los expertos en tomasitismos varios ateos. Ay, menuda etnia. Monísimos todos. Y ahí vamos, insistiendo en las trilogías divinas, ¿no? Eva, hola Eva, ¿estás por ahí? Si quieres subir, sube. Mándale, Eva. La trilogía que a mí me gusta manejar cuando estoy hablando del Homo sapiens, por ejemplo, pues el Homo sapiens, ya lo he dicho, tiene 3 condicionantes que son el condicionante clásico, el condicionante vicario y el condicionante operante. El Homo sapiens tiene 3 cuestiones que lo separan de el resto de mamíferos, que es el pulgar oponible, el bipedismo y la metacognición. ¿Y qué ha pasado? Pues otra tríada. La metacognición viene...
la religión y la superstición. O sea, la superstición y la religión. Y todo se engloba en cuestiones divinas que nada tienen que ver con los humanos. Nada. Y ahí van todos los tomasitismos varios hablando sobre las divinidades, las fantasías humanas y de cómo se han incrustado en ese camino que hay entre el miedo y la esperanza. Ese foco común entre el miedo y la esperanza que se llama superstición. Y ahí se han metido rituales, liturgias, talismanes, santos, literaturas, pero sobre todo se han metido patrones conductuales sistemáticos y actitudes vitales dañinas. Y esta metacognición humana que nos trajo la superstición, siempre estar justificando y haciendo cositas para estereotipos, para dar fundamento a ese sistema de normas, leyes y creencias irracionales que se llama religión. Considero que por encima de todo eso están los derechos humanos. Y cuando alguien, en nombre de un Dios, está quitándole un derecho humano, a me da igual qué persona, pues me van a oír, o sea, simplemente me van a oír. Y hablando de estos de los tomasitismos varios, pues el rollo de la escolástica, la metafísica y todo eso que ahora les está gustando tanto a los machos aburridos, que no parece ser que no tienen dinero para comprarse la moto esa que se compran los machos cuando les viene la crisis de los 40. Dicen, ay, pues mira, me voy a leer la Suma Teológica y voy a desmontar a Tomás de Aquino. Y dice, a la machote, tira. Venga. Del espacio por aparte. Exacto, Eva. Se aprovechan de la necesidad de espacio para la parte espiritual del ser humano. Ahí está. Eva, que si quieres subir, mándale. Bueno, sigo. La escolástica fue un método escolar, simplemente, por eso se llama escolástica. O sea, era la forma en que le tenían que meter las chorradas que habían escrito Orígenes, todos estos, Clemente y el Evagrio y todos estos pajilleros del desierto. Todo eso que dijeron esa gente lo tenían que decir a la infancia, a los niños, a los nuevos adeptos que necesitaban, porque desde el primer momento el Pablo de Tarso tuvo claro que él se iba a ser religión de Estado. Lo tuvo muy, muy claro. Y lo consiguieron en el año 325 con el concilio de Nicea, nada menos, con todo un emperador ahí, todo ahí del Imperio Romano, pues ahí estaban ellos. Pues esa escolástica empezó en ese momento. Como esta gente ya llegó en el 325 ya como religión oficial del Estado, bueno, del Estado, o religión oficial del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía franquicias desde la isla de Gran Bretaña hasta casi la India y todo el norte de África. Y todo, una franquicia que es una diócesis. Una diócesis simplemente es una franquicia de la... Y en ese momento, en el año 325, ya habían como unas 3.500 1.500 franquicias.
tócate las narices. En nombre de un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, santo, amor, inmutable. Eso. Y cuenta la leyenda que ningún humano podrá alcanzar nunca de estas propiedades, jamás de los jamases. Estos gestores de la cristiandad supieron traspasar las fronteras y mantenerse económicamente a lo largo de los siglos. Y lo siguen haciendo. A nivel planetario. Tienen una férrea adhesión administrativa, unas provincias eclesiásticas diferentes a la de las naciones, países e imperios a lo largo de la historia. Y junto con un método de enseñanza-aprendizaje que llamaron escolástica y una voraz pero criminal evangelización en todas las partes del planeta para las cuales se iban pasando. Eso sí, con el rollo de la armonía entre el conocimiento divino y el conocimiento humano. Pues se lo han pasado genial durante siglos. 20 en concreto. Eso, porque el pensamiento escolástico es la armonía entre el pensamiento teológico divino y el pensamiento filosófico humano. Y esa armonía supone una integración entre lo divino y lo humano. Fíjate tú si son gilipollas. De verdad. De verdad es que yo me descojono. Esto es como hablar con terraplanistas. Lo mismo. Para mí es lo mismo. Y nada, pues eso. Aquí estamos. Con el mismo rollito de siempre. Con las mismas chorradas de siempre. Y con el Tomasito. Aquí no, porfa, please. Porfa, please. Tomasito. Mira a ver si... Porque eso de ser un alto ideal... Madre mía, qué risa. El alto ideal de los pajilleros. ¿Dónde lo tienen? Por favor. Bueno... La realidad humana es que quieren seguir incrustando en los cognitivos individuales y colectivos la idea de que verdades sublimes divinas son captadas por el intelecto humano a través de los símbolos. Y para eso estudian lo que ellos llaman sagradas escrituras de una manera sistematizada, de manera pedagógica, como lo dijo Evagrio, pajillero del desierto. Todo en base a que algunas almas descarriadas a ojos de los cristianos acepten razonablemente con una serie de argumentos estos principios indemostrables que se alcanzan por fe, por la confianza en una idea irracional, y luego volcar la actitud vital a lo largo del desarrollo humano del ciclo vital de la persona e ir haciendo apología constantemente de las bondades que traen al humano esas virtudes divinas que vienen escritas en un libro básicamente de autoayuda y que se llama o Biblia o Nuevo Testamento o Corán o Bababati o vete tú a saber, hay muchos libros sagrados, muchos. Pues eso, la escolástica se inició desde los primeros momentos en los que se asentó el credo cristiano en el año 325 y lo que podrían ser los siglos I, II y III pues estaban preparando el material. Ya digo, entre los siglos I, II, III prepararon 1500 franquicias, llamadas diócesis, a lo largo de todo lo que se conocía como el Imperio Romano, pero es que es más, como entre ellos también se mandaban herejías pa' aquí pa' allá, y se mandaban al ostracismo y a la apostasía, pues yo que sé, a gente como Arrio, que se fue a lo que hoy conocemos por Alemania, se fue a las Germanias, pues él también estuvo hablando allí de Dios y mira, y a todas las tribus que habían por allí, pues les convencía el cuentito de Dios. Y luego todos esos arrianos se convirtieron en los por arte de magia, ojo, el nombre de Arrio se borró.
Luego eran godos, visigodos, suevos, no sé qué, no sé cuántos. Ahí hay un listado grandísimo de gente. Y ahí estamos. Hasta que llegaron en el 325 con sus 1500 franquicias a lo largo de todo el territorio del Imperio Romano, con toda la estructura económica montada por Pedro de Tarso, que Pedro de Tarso manejaba dinero ya desde siempre. Nació manejando dineros y organizando. Pusieron el paraguas de la cultura griega, de Platón cogieron esto, de Aristóteles cogieron esto, de Sócrates cogieron esto, de los estoicos cogieron esto, se hicieron su cóctel y lo llamaron Buena Nueva. Claro, en esa Buena Nueva vendían salvación de las almas, de la ultratumba, un credo de salvación de almas, porque sí, el rollo era salvar almas, como sea. Y les daba igual, pecadores, pastores, pescadores, delincuentes, daba igual. Había que pescar almas. A sus ojos, todas estas almas estaban descarriadas y que había que salvarlas de pecados viejos, presentes y futuros. Eso sí, para conseguir esa salvación había que seguir los mismos preceptos que Moisés. Maravilloso. Maravilloso. Quitaron y pusieron algunas matizaciones dependiendo de cómo querían que encajaran sus misterios, sus dogmas, con ese relato de la supuesta vivencia del tal Jesús. Y en esto, pues eso, lo que se convirtió el Nuevo Testamento. Eso es la buena de Cristo, que trajo con su sacrificio en la cruz y su resurrección de los muertos. Vamos, todo muy épico, muy épico. Así que para esta gente había mucha faena con esta evangelización apostólica. Había que dejar claro qué era misterio, qué era revelación, qué era palabra de Dios, qué era palabra apostólica, pero sobre todo dejar clara una jerarquía eclesiástica que perdurara en el tiempo y que además se introdujeran en cuestiones como la judicatura, por supuesto, la filosofía, y montar una organización civil paralela al Imperio Romano basada en cuestiones divinas que se abría camino pues, por todo aquel territorio. Nada menos. Y en esta primera fase se ayudaron mucho pues de Pablo de Tarso, muchas viudas romanas. Yes. Muchas viudas romanas encontraron consuelo y alivio en estas palabras divinas. Esa religión de salvación, pues chica, parece que les daba tranquilidad. Es como las que ahora meditan. No, yo es que medito. Ah, pues mira, se te está quemando la leche. Sigue meditando. Pues lo mismo, y lo mismo, soltando pasta. Para esta cosa de la salvación solo había que arrepentirse de los pecados que en algún momento crítico del desarrollo vital humano y ya está. Y con eso ya, después de soltar la pasta, se iban directamente al cielo. Y si los hombres llegaban al cielo, pues parece ser que esperaban ir a una resurrección, un juicio final y parece ser que vírgenes, muchas vírgenes, o algo así, básicamente, ¿no? Y ahí estamos, en lo mismo, entre el miedo y la esperanza humana, nos emerge la superstición y ahí está el caladero de las divinidades y de las fantasías humanas, con rituales, liturgias, talismanes y patrones conductuales sistemáticos.
Pues eso, que las viudas con dinero legaban propiedades, tierras a estos protocristianos que iban creciendo a pasos agigantados, entre los que recaudaban y los que se iban al desierto a hacerse pajas y a escribir como locos todas las tentaciones que se les venía en cada paja, pues se iban haciendo sus franquicias. Ojo, una franquicia, una diócesis. Las diócesis tenían que recaudar dinero entre sus adeptos y luego enviar dinero al obispo jefe, como ahora. Las iglesias recaudan, eso va a la diócesis lo manda al cardenal, el cardenal lo manda al Vaticano y así van. Moviendo dinero constantemente sin ningún tipo de trazabilidad contable. Y eso es maravilloso para esta gente. Es maravilloso. Eso sí, las mujeres eran elegidas y escogidas por gente como Pablo de Tarso, porque, oye, no te pongas tu rabalera, no le vayas tú a contestar a Pablo de Tarso, que mira, que este se cayó del caballo y tuvo una epifanía, ¿eh? Tuvo la epifanía de dejar de ser recaudador para los jerarcas judíos para ser recaudador y base de la industria de la Iglesia Cristiana Católica. Pero bueno, eso es otra historia, eso ya lo contaré. Ahora no estoy con eso. ¿Qué pasa con toda esta gente que fueron romanos y que luego se pasaron al cristianismo y abrieron camino en la... Pues es que solo por el hecho, en el Imperio Romano, solamente porque tú tuvieras en tu pasaporte o en tu DNI o en tu, como se llamara en ese momento, que era romano, ya podías ir y venir libremente por todo lo ancho y largo del Imperio Romano, que vuelvo y repito, era muy grande. Y todo esto auspiciado por romanos con pasta, con mucha pasta. Así consiguieron que en tan solo 3 siglos erigirse religión del imperio. Y oye, macho, ¿a cuánta gente tendrían pillada por los cojones? Con el rollo de los pecados, la confesión, los sacramentos, todo esto que iba montando de decir, ay, uno y trino y no sé qué, y María Virgen y... Madre mía. Y herejía para aquí, herejía para allá. Mira esta, qué barbaridad de cuadro. El cuadro de cuando la batalla del puente Nibio, ese, Milvio. Madre mía. Los de TikTok no lo estáis viendo. Lo estoy dejando grabado para cuando suba el vídeo a YouTube. Bueno, pues la batalla del puente Milvio, que enfrentó a Constantino y a su rival Magencio en el 314, marcó el inicio de una bola de irracionalidad que quedó en eso: la vida de pérdidas humanas por los caprichos irracionales de unos pocos, como siempre pasa en cuestiones divinas. Y esto venía de antes. En el 303, Galero instó a Diocleciano a que iniciara una persecución contra los cristianos. Y así sucedió. Fue tal vez la persecución más cruenta en la que los cristianos tuvieron que hacer frente. Pero ya no cristianos, todo el que considerara que el emperador no era divino, pasaba por el aro. Los cristianos en ese momento fueron expulsados del ejército y sus cargos se confiscaron y se quemaron libros, iglesias fueron destruidas, y cuando
Y en general, cuando una muchedumbre pagana se rebelaba, pues todo se resolvía matando a los cristianos, que por supuesto habían tenido la culpa de todo. En el 304 murió en el martirio San Marcelino, obispo de Roma, y el cargo quedó vacante por 3 años. Pero es que cuando entró Constantino I en el 306, pues se detuvo esta persecución contra los cristianos y otros credos, no solamente, o sea, no. Y esto permitió la libertad de culto. Así que se llegó a través del Edicto de Milán en el 313, pues que se levantaba eso de, chacho, de llenar los anfiteatros de cosas que no tenían por qué llenarse, ¿no? Pero lo que pasa es que la implementación del dogmatismo divino cristiano estuvo plagada de protagonistas como Clemente de Alejandría, y eso ya lo dijo Tito Flavio sobre Clemente de Alejandría, porque Tito Flavio también se llamaba Tito Flavio Clemente. Es que de verdad, esto es mucho. Y aquí estoy enseñando a Clemente, otro griego, nació en Atenas de padres paganos y apareció en Alejandría a resolver el problema muy tocho para el cristianismo. Había que meter en vereda la filosofía griega bajo el paraguas del cristianismo. ¿Y qué hizo este? Pues pajas. Básicamente, porque vamos, otra cosa. Ay, aquí tenemos el faro de Alejandría según la época, según se cuenta, ¿no? Pues nada, todo esto sigue vivo. Se llamó en ese momento todo lo que escribían tanto Orígenes, Clemente y toda esta peña, disputas entre cristianos. Y parece ser que la forma, o sea, había una pregunta entre ellos para organizarse, ¿no? ¿De qué forma la Iglesia de hoy puede prepararse mejor para predicar el Evangelio a los intelectuales y académicos de nuestro tiempo? Estamos hablando en un momento en que habían 3 fuentes grandes de conocimiento, que era todo lo que era la cultura egipcia, todo lo que era la cultura griega, todo lo que era la cultura del Imperio Romano y todo lo que era la cultura helenística. Ojo, no nos olvidemos de la cultura helenística, que eso cayó como una losa encima del Imperio Romano cuando, pues eso, el 3 o el 2, 3, 2, 1 antes de nuestra era. La helenística llegaba hasta la India, o lo que conocemos hoy por la India. Así que todo eso quedó borrado para dejar claro que el Clemente este de Alejandría, griego, pagano, papa, cristiano, había consumado y unido la filosofía griega con la divinidad cristiana. Bravo, Clemente. Good boy, good boy. Y con todo esto nos toca vivir. Nos toca vivir. Porque todavía hoy los pecados son pecados, no son delitos. Pero claro, que un cura coja a un niñito, eso no es ni pecado siquiera. Puede que sea delito, no lo tienen claro tampoco, pero eso no es pecado. Y no tienen claro que sea delito porque no, cuando lo saben, no llevan
a un sitio civil a decir, mira, este señor ha hecho esto. No, 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 no. El señor que ha hecho eso lo cambian de diócesis, que para eso tienen miles de franquicias a lo largo del planeta. Para llevar a estos señores así de una franquicia a otra. Y volvemos al tema de la autorregulación. Porque, repito, estoy haciendo este tipo de soltar palabras al aire, porque vamos a celebrar dentro de poco los 25, o sea, el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, y ese día se conmemora los asesinatos de Patria, Teresa y Minerva Mirabal en la República Dominicana. Asesinatos mandados por el dictador del momento, Rafael Leónidas Trujillo, que pensaba que se quitaba a alguien que a sus ojos no eran nadie. Y hoy estoy conmemorando e invocando a Patria, Minerva y Teresa. Y yo solo digo que la frase de todos los hombres son violital en potencia, para mí no es algo nuevo. A las mujeres nos lo dicen y nos lo repiten a todas desde el nacimiento. La otra frase es todas putas. Desde las familias, los medios, el entorno se van haciendo altavoz de estos mensajes. Nos obligan a cuidarnos de los hombres. Nos riñen si se ve que alguien nos acosa. A las mujeres nos crían y nos educan para entender y aceptar que muchos hombres son peligrosos y que como no hay forma de distinguirlos, debemos estar siempre alerta. Así que con esta premisa seguiré hablando e invocando a Patria, Minerva y Teresa Mirabal, y celebraré el día 25, que fueron 3 regalos que la vida humana nos dejó. Chao.